Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien. Volvemos un día más a Starfield. Bueno gente, a ver, he estado farmeando bastante fuera de cámara. Farmeando, a ver, explorando, haciendo un par de misioncitas y demás. Nada particularmente relevante. Pero bueno, a ver, permítanme mostrarles, ya estoy... ¿Dónde me sale el nivel? Nivel 32. Y un poquito más de la mitad, ya vamos para el nivel 33. Les muestro las habilidades que tengo activas. Esto básicamente en física ya tenemos levantamiento de pesa a tope. Persuasión lo subí a rango 2. Esto sigue igual, esto igual. Le puse un punto aquí en certificación de fusil. Así podemos hacer un poquito más de daño con nuestra arma favorita. Esta ya la tenía a tope, el escaneo de planetas. Pusimos... desbloqueamos el primer rango de diseño de trajes. Así podemos... ir poniéndole modificadores y mejorándola. También el tema de armas. Este también. Ya podríamos poner un punto para que reducir los recursos en el tema de las mesas de investigación. En la nave ya tenemos para colocar módulos superiores para modificaciones, temas de escudo y no mucho más. No mucho más. Ok. Como recordarán en el anterior video, que fue bastante extenso, terminamos haciendo una misión principal donde nos dieron una habilidad. Ahora tenemos una misión principal, lo que el dinero puede comprar, que tenemos que viajar a Neón con el loco de Walter, el financista de Constelación. Pero también tenemos misiones aquí de facción. Tenemos aquí variado, que aquí dice... Poder del más allá. Adquiere el poder de Altair 1 y adquiere el poder de Mir 2. Creo que son otros poderes que podemos activar. Me imagino que es más de lo mismo. Tenemos que ir a un templo y tenemos que hacer básicamente lo mismo. Creo yo. Voy a probar uno. Y luego vamos a ir por la misión principal. Lo que el dinero puede comprar. Pero así que voy a activar esta. Y nos ponemos en marcha. Ah, también, por cierto, en el tema de las naves, si ponemos dotación, tenemos... Voy a poner aquí en nave. Coloqué a Sam Coe, que me da en habilidades pasivas, pilotaje y algo de cargamento. Tenemos a Sara por astrodinámica. Y obviamente el amigo Vasco, que sus tres habilidades me sirven realmente para la nave. Sistema de escudo, sistema de arma electromagnética y fusión neutrónica, que pueden ayudar bastante. Bueno, voy a ponerme en marcha y vamos directamente al punto a ver si desbloqueamos una nueva habilidad. Volver a la nave siempre es un momento satisfactorio. Bueno, y por cierto me está acompañando Andreja, que me cayó un poquito borde. Apenas la conocimos, pero me está cayendo bien de momento. Así que nada, vamos a tomar asiento y a emprender viaje, gente. Bueno, gente, a ver, ya estamos llegando al punto. En un par de metros. Se ve exactamente igual que la anterior anomalía, Templo Beta. Este se llama distinto, ¿no? Al anterior. Holy shit, me asustaste, Andreja. A ver, ¿dónde me indica el camino si no perdemos tanto tiempo? Ok, aquí está la entrada directamente. Pues eso parece. No, esto no es la entrada. Ni huevos. Ok, ahí queda toda la vuelta. Porque me está indicando por allá. A ver si es por aquí. Vaya tormentita que nos ha tocado, gente. ¿Por dónde? Aquí. Iba a decir, ¿por dónde quiere que entre?
Ok. Se abre la puerta extraña esta. Ábrete, Sésamo. Entramos al templo beta. ¿Habrá algún puzzle distinto al que vimos el otro día? ¿O será exactamente igual? Ok. Estamos flotando exactamente igual que el otro día. 2 anillos y empieza a girar. Ahora. ¿Será como el otro día? Que tenemos que buscar ese haz de luz. Sí, es exactamente igual. Nos acercamos a esto. Y cada vez los anillos van a ir girando más hasta que se completa. Esto lo podrían haber puesto en cada templo algo distinto, ¿no? Digo, en vez de hacerlo exactamente igual. Bueno, por lo menos el anterior y este es exactamente igual. No sé los otros, pero creería que si ya estamos viendo lo mismo, creo que todos los templos van a ser exactamente lo mismo. En vez de hacer algún puzzle o algo, ahí está un poquito desaprovechado. Pero bueno. No sé si mejora nuestra habilidad o nos da una nueva. Ahora lo vamos a descubrir, gente. Ya con eso... ¿Falta? Falta. ¿Dónde está? Ok. Ah, es que si tardo cambia de sitio. Ahora. Se vuelve todo loco. Que esto me recuerda así los 3 anillos. Hay como una prueba para los astronautas. Una vez yo subí en algo similar, no obviamente en uno original, sino algo que nada que ver, era algo de celulares, pero si tenías un modelo en particular te dejaban subir y estaba bastante guapo. Ok, a ver si nos muestra alguna misión distinta. Bueno, eso sí ya es distinto. Esa visión sí ya es distinta a todas las que hemos visto anteriormente. Ok, salimos. Misión completada. Y curiosamente esto se mueve. Esto no se movía antes, ¿o sí? ¿Me dice algo, Andreja? ¿Ah? ¿Sí? Nada, ¿Ya listo. está? Ya está. Y esto se está moviendo. A ver, quiero ver habilidades. Tenemos una habilidad nueva. Onda gravitacional. Emite una fuerza gravitacional lo bastante potente como para propulsar casi cualquier cosa o persona. Holy shit. Lo siento, Andreja. Quería probarlo nomás. ¿Estás bien? ¿Estás bien, muchacha? Muy bien, muy bien. Esto no se puede empujar ni mucho menos, me imagino. Es un poder, pero tampoco debe estar tan roto. Tampoco tan roto. Mira el pedrolo gigante este. Anda a moverlo. Bueno. Ok. A ver, los templos son sencillitos y súper rápidos. Así que voy por el siguiente también. Consigue... Este ya lo terminamos. Voy a ir por este. Y luego vamos por la misión principal. Se hace bastante rápido, así que no hay problema. En este planeta, curiosamente, hay bastantes anomalías, pero no son las anomalías de este tipo, sino son algo raras, donde podemos llegar a obtener un cierto material, pero nada más. No hay otra cosa en particular. Pero hay bastante... hay bastante anomalía. Está bastante bien la habilidad esta, pero me gusta más la primera. Que ya la he probado fuera de cámara. A nuestro personaje la otra vez yo lo tiré y no pasó nada. Pero los enemigos los hace como flotar en el aire. Está bastante guapo. Tenemos un grupo de enemigos bastante juntos. Los dejamos todos así como flotando momentáneamente y le empezamos a dar plomazo mientras no pueden hacer nada. Ok, vamos por el siguiente templo. A ver qué habilidad nos desbloquea. Bueno, gente, a ver.
Vamos llegando a la segunda anomalía del día de hoy. Esta se ve un poco distinta, ¿no? Se ve bastante distinta esta. Templo Alfa. Ok, y directamente en la entrada. Ok, quitamos el escáner. Esperamos mientras se abre la puerta esta. Por lo menos en la parte exterior se ve distinta a las otras. A ver si aquí tenemos que hacer algo distinto o más de lo mismo. Creo que más de lo mismo. Empezamos a flotar perfectamente. Y esperamos hasta que empiecen los anillos a girar. Ahí está. Uno. ¿A dónde se fue ahora esto? Dos. Ni siquiera le he contado. No sé si siempre es igual o qué. Tres. Cuatro. Me jodió. ¿A dónde se fue? Allá. Cambio. Otra vez. 5. Listo. Y nueva habilidad, papu. A ver si agrega algo nuevo ahora. Uy, qué guapo. Sí, agregó algo distinto. Y quiero ver. Habilidades. Tenemos esta. Atmósfera personal. Materializa oxígeno limpio y puro para respirarlo. Y contrarrestar así los perjuicios del dióxido de carbono. Atmósfera personal. O sea, es un bufo que nos ayuda cuando... Está guapo esto. Esto especialmente nos va a servir cuando estemos sobrecargados. Que cuando estamos sobrecargados gastamos... A ver, todavía lo tengo puesto. Ahí, por ejemplo, ven, ahí estoy corriendo. Y se va gastando el oxígeno. Si me tiro esto... Ahí voy corriendo y no va bajando nada, digamos, del oxígeno o la estamina, podría decirse. Ok, es un pequeño bufo que está guapo. Primero por el tema de la sobrecarga y segundo para poder hacer distancias corriendo que lo hace un poquito más ameno. Está bien, esa me gustó, no para combate, pero sí para el tema de transportar, juntar minerales y demás. Bueno, vamos... Poder del más allá. Habla con Vladimir para localizar templos. Ok, esto lo vamos a hacer luego. Vamos directamente a la misión principal. Lo que el dinero puede comprar. Lo seleccionamos. Ya está Walter en la nave, así que no hay problema. ¿Dónde está? Allá. Nuestra nave. Vamos directamente a Neón, gente. Una de las ciudades principales. No Ok, entiendo gente. ¿Cómo puede alguien tolerar durante mucho tiempo las luces y la música? Eso es verdad. Ok, gente. Llegamos a Neón. El Cyberpunk, la ciudad Cyberpunk de Starfield. Ok, vamos directamente con Walter. A ver qué nos dice. ¿Hueles eso? Construcción, incienso, productos industriales de todo tipo. Pero no se pueden librar del olor a cherna del abismo. Venga, vamos. Hay que hacer parada en las oficinas de Straudeklund. Hay ciertos procedimientos de autorización cuando se transfieren fondos cuantiosos. Hasta para algo así. Ok. Vamos a ver qué tal está la ciudad esta. Está guapo, ¿eh?
Que hablando de Cyberpunk, ahora a fin de mes sale una nueva expansión y además reforman bastante A el las juego. autoridades les preocupa mucho más lo que lleves. El afán por hacer de este un lugar habitable es pasmoso. No hay límites a lo posible cuando se trata de ganar créditos. Ok. Sale una nueva expansión y reforman bastante el juego, las habilidades y demás. Y me Déjate de tonterías. Los detectores han encontrado la aurora que llevas desde que has entrado. Venga, levántate despacio y darte la... Ok, vámonos. Y me interesa bastante subirlo. Al final nunca lo subí completo. Y me gustaría quitar lo poco que subí al canal y subirlo ya definitivamente con esta nueva 2.0, digamos, completa, con la expansión y todo. No sé si voy a terminar antes de que... Neón. Saturación sensorial instantánea. No sé si voy a terminar antes este juego antes de que salga la nueva expansión, Parece pero que hay escasez en Reliant Medical. tengo ganas de terminar este y Espero comenzar que con el ese. Malin se las arregle para no tener que cerrar ese sitio. Porque ese juego es muy bueno, la No verdad. sé tú. No salió Yo bien del empiezo a todo, sospechar pero... que el ego de Benjamin Bayu exagera la percepción que tiene de sí mismo. Ok, no salió bien del todo, pero hoy en día está bastante bien el juego. Claramente, Se escucha la música, la ¿eh? idea es incitarnos a entrar en el Astral Lounge. ¿Seguimos las señales? Astral Lounge, no. Vamos a donde tenemos que hacer la misión. Walter está muy orgulloso de su negocio. Y bien que hace. Señor Stroud, no Sus sabíamos naves cuándo son iba de a venir. muy buena calidad. No pasa nada. Solo necesito hablar brevemente con mi socia. ¿Ha venido hoy? Sí, deje que le anuncie, señor. ¿Conoces al señor Stroud? ¡Qué suerte! Qué suerte. Walter, Isa. ¿continuamos donde lo dejamos? El mercado de los cruceros de lujo se sale de nuestras competencias centrales. Invertir en eso es un error. No, estoy aquí por... Un momento. ¿Un error? Nuestros diseñadores de naves son los mejores de los sistemas colonizados. Diseñan transportes personales y naves militares, Walter. Alojamiento a gran escala y hospitalidad son algo totalmente distinto. ¡Ay, perdón! Mírame, aquí discutiendo con mi socio. Y tú ahí de pie. Isa Eklund, la Eklund después del guión en el glorioso nombre de nuestra empresa. Estamos aquí por asunto de constelación, un placer. Envidio el éxito que habéis tenido tú y tu socio. ¿Eres la mujer de Walter? Codirectora ejecutiva, heredera de la fortuna Eklund y ya más abajo, su mujer, sí. Ah, es su mujer. No sabía que nuestro matrimonio tuviera tan poca prioridad. Bueno, sube en la lista en ciertas ocasiones. Un placer, envidioso del ¡Ay, éxito. eres un encanto! Walter, ¿dónde has encontrado a esta joya? Estoy celosa. Es colega de Constelación. Oh, sí. Los valientes exploradores con los que mi socio está tan emocionado. Socio, no va a decir marido, ¿eh? Dando ese discurso. No hace falta sacar eso a relucir. Se me acelera el pulso cuando lo hace. Lo digo de verdad. Vaya pasión. Si hablase así a la Junta, no tendría que aplacarles tan a menudo. Sobre la razón por la que hemos venido, estoy muy a favor de avergonzar más a Walter. Tampoco necesito conocer detalles íntimos de verdad. ¿De qué discurso habláis? Sobre la razón en la que hemos venido. Sí. ¿Por qué estás aquí, Walter? Aún falta para la reunión de la Junta. Y también falta para nuestras vacaciones. Es por los fondos discrecionales, Isa. Lo necesito todo. No tendrá esto nada que ver con la reunión que has preparado en el Astral Lounge, ¿verdad? Yo no he dicho eso. ¿Has vuelto a poner a un agente a hackear mis archivos? Pues como tú hiciste con los míos, dime, ¿es posible que a base de desconfianza mutua podamos llegar a un punto equivalente a la confianza mutua? Holy shit. Y al PIA también, ¿eh? Así que la reunión es en el Astral Lounge. Y también envío... ok, así está trabajada y criticada. Ok.
Un lugar notablemente inseguro para una reunión clandestina. Ahí está la cosa. Es territorio neutral, a campo abierto. Sin ninguna ventaja. Oh, me tienes que dejar ayudar. Hace ya mucho. Ya me he encargado de todo. Investigar un poco al vendedor, ver cuál es su motivación. Después, un registro preliminar del Astral Lounge para encontrar fallos de seguridad. Te da ventaja si todo se tuerce. Sobornar a algunos matones, cambiar los códigos de las puertas. Sí, exacto. Investigar al vendedor, registrar el Astral Lounge. Vale. Pues me voy a hacer todo el trabajo y vosotros os quedéis aquí. O sea, lo tenemos que hacer nosotros. No quiero ser egoísta, pero quiero pasar tiempo con mi marido. De todos modos, hay que encargarse de las autorizaciones de los fondos. James Newell es el traficante que conoce al vendedor. Nos ayudará a averiguar más cosas sobre él. Y el Astral Lounge no es difícil de encontrar. Toma, déjame darte al menos unos fondos para gastos, ya que no te voy a acompañar. Quedamos aquí. Estaré presente en la negociación. No te dejaré a solas con los tiburones de neón. Te lo prometo. Ok. Oh, me dio 1000 créditos. No vaya a ser mucho, Walter. Maldito tacaño. En el sector privado. Tener los bolsillos agujereados, cabrón, que no me pudiste dar más. Oh, te he echado de menos. 1000 créditos. Me dan más por llevar cargamento de un planeta a otro. Y eso lo hago en un periquete. Ok, a ver. Primero lo primero. Por aquí. Bueno, vamos a explorar un poco el lugar. Ya se escucha, la movida, gente. Ya se escucha la movida. A ver cómo es esto. Holy shit. Esto es Cyberpunk puro y duro. What the fuck. Todo bien, la musiquita, los colores y la flashada. Pero ¿por qué esos trajes, loco? ¿Eh? ¿Por qué esos trajes? ¿Y esa zunga? ¿Qué es eso? ¿Es una zunga pintada o qué? Ay, Dios. Aquí guardamos el arma por las dudas. Prueba la aurora. Ok, me imagino que en este lugar podemos... se puede hacer muchas cosas de contrabando y demás. Pero de momento, como no tengo nada en la nave para guardar esas cosas... Hasta que no hagamos la misión esta de facción de la flota carmesí, vamos a aviar todo. Ok. ¿Algo para beber? Morgan, a ver. No eres de por aquí, ¿verdad? ¿Qué Soy comes que adivina, Morgan, muchacho? Y tu nuevo mejor amigo en Neón. Tanto si has venido a beber como si estás aquí por la música. Tengo lo que necesitas. Pero si lo que quieres es algo un poco más estimulante, tenemos un montón de Aurora a la venta. No consumo estos pacientes, prefiero el alcohol. He venido para probar un poco de la aurora. ¿Pero la aurora es ilegal o no? En el Astral Lounge no, colega. Ah, mira. De hecho, este es el único lugar autorizado para vender Aurora. Es una orden del mismísimo administrador Bayu. Cuando la compres, podrás consumirla en cualquier parte de Neón, donde quieras, menos en el espacio puerto, claro. ¿Y si probamos, gente? Vamos. ¿Y a qué esperamos? Vamos a preparártelo. Toma, échale un ojo a la carta. No te mentiré, la Aurora es un poco cara, pero afrontémoslo. ¿De verdad vamos a ponerle un precio al placer? Ok. Tengo luego una reunión aquí. Me preocupa la seguridad. Me interesa bastante la compra de un ático. ¿Puedo comprar aquí algo? ¿Un departamento? Excelente elección. La suite Sky ofrece un lujo y una sofisticación sin parangón en todos los sistemas colonizados. Y como vivirás en la misma torre del Astral Lounge, tendrás todos sus placeres y opulencia a un par de pisos de distancia. ¿Cuánto vale esto? 235.000 créditos. Mira. Ok, podemos comprar eso. Interesante para saberlo. No me interesa. Háblame del ático. ¿Qué clase de
comodidades ofrece? Por supuesto. Solamente de chusma quiero ver. La suite de saber. Sky presenta un diseño abierto con toda clase de lujos. Ya prefieras el cielo de la mañana o el atardecer de los rótulos de neón, sus altos techos y grandes ventanas te proporcionarán una vista completa. Ok, de momento no me interesa porque no llego, hombre. Lástima. Aquí estaré por si cambias de idea. Ya lo sabemos. Ok, podría echar un vistazo al menú, alguna recomendación del menú. ¿Quién ha hecho la música para este sitio? ¿Qué puede contar sobre el administrador Bayu? Ben y yo somos muy amigos. Él fue quien me dio trabajo aquí, en el Astral Lounge. Es un buen hombre. Se preocupa mucho por los ciudadanos de Neón y se asegura de que todos tengan trabajo y no les falte de nada. Es un filántropo. Ok. Y a ver, en tema de seguridad. El Astral Lounge es uno de los lugares más protegidos de Neón. La seguridad ha sido escogida por los mejores funcionarios de la ciudad. Digamos que necesito que la seguridad esté de mi parte si surge una pelea. Digamos que necesito controlar las puertas para evitar que alguien escape. ¿Dónde se llevaría a cabo una reunión segura? Las reuniones privadas suelen celebrarse en el piso de arriba. Use los ascensores. Ok. Entonces diría que le interesa el paquete VIP del Astral Lounge. El paquete VIP. Por una tarifa razonable, nuestra seguridad será la suya. Ok. Pagar 4.000. No está mal. Persuasión. Podríamos tratar de... La tarifa me parece un tanto elevada. A ver si podemos bajarle un perquete. Por fijar una tarifa más razonable. Ya son VIP. ¿Trabaja usted para Stroud Eklund? Quizá podamos arreglar algo. Exacto. Seguro que algo podemos hacer. Me alegro de que entiendas mi situación. Una vez más. Bueno, por fin nos entendemos. No me Perfecto. cierro a hablar las cosas. Bueno, creo que podría ofrecerle un descuento si aún le interesa. Pues sí. 1000 créditos, lo que nos dio el cabrón de Walter. Excelente. Como si lo hubiera sabido. Deje que le aplique el descuento del que hablamos. Listo. Espero que su reunión tenga lugar sin contratiempos. Perfecto. Y quiero ver. ¿Alguna recomendación del menú? Eso depende. ¿Tienes hambre o sed? No, por ahora eso Claro, por no. A ver, supuesto. ¿qué hay en el menú? Claro, tómate tu tiempo. ¿Qué hay en el menú? Ok, la aurora, gente. Ralentiza el tiempo un 40% durante 10 segundos. Y es ilegal. Por el icono amarillo. Y después, bueno, todo es comida y bebida, que no me interesa. ¿Cuánto vale la aurora? 160. Potente alucinógeno derivado de la población de Cherna de Boyle Alpha solo es legal en la ciudad de Neón. Exactamente, es el único lugar donde es legal. Lo que sí, que no me va a dar ninguna fumada ni nada, solamente me va a ralentizar el tiempo un 40% durante 10 segundos. Vamos a probarla, ¿eh? Voy a comprar una. Solamente por los loles. ¿Regresa pronto? Sí, señor. A ver, ¿dónde hay...? La aurora esta me deja flipando. Me parece que te deja un poco tonturrón, más que flipando. Ayuda. Aurora. Pimba. A ver. Ah, sí. Mira esa cara. Esos ojos. Está más dura que el mármol. La Ok. música es la caña. Ok, continuamos con el... Esto es increíble. Continuamos con la misión, gente. Hola. 17, ¿qué hay aquí? ¿Qué pasa? Elevador. Claro, esto es para la parte VIP. Pero ¿qué me dice la misión? Investiga al vendedor. Comprueba los controles de las puertas.
eso lo podemos controlar aquí o esto me manda directamente el vendedor. Creo que me manda el vendedor. Sí, me manda directamente al comerciante. Catherine Lucion quiere que investiguemos el asesinato de su marido. Asesinato, ya claro. Menuda histérica. Ok, me dieron una misión de Yapa. Otro día, otro día. Con pocos créditos, nuestros técnicos titulados alterarán su apariencia física de forma rápida e indolora. Ah, ¿podemos cambiar de apariencia? Se vea con otros ojos, solo en... Es bien cyberpunk la ciudad esta, ¿eh? Me mola. La verdad que me mola. La influencia que tiene Ryujin en Neon es un hecho irrefutable. ¿Qué opinará al respecto el señor Bayu? Ok, a ver aquí. Hola. Un momento, saluda a mi mujer Rosa. ¿A su mujer? Gracias por venir a Nuils. Avísame si quieres que te eche una mano con algo. Pero estés bien, me parece muy cansada. Me parece muy cansada. Vaya, de verdad, lo siento. Debería cuidar mejor a mis clientes. ¿Por qué? Te pido disculpas. Con el follón que ha estado armando mi marido en las reuniones de la Alianza de Comerciantes, no hay quien descanse. El pobre se ha embarcado en una cruzada ridícula contra Dietrich Sigard. Está enfadado con él por pagar a la seguridad de Neon. Entonces, estás de parte de... Ah, ok. ¿Qué es la Alianza Comerciante? Es un grupito que fundó James con otros tenderos de Neon. Yo lo llamaría más bien grupo de apoyo, porque no hacen más que sentarse y quejarse de lo duro que es tener un negocio aquí. Ok. A cambio de protección, supongo. Al parecer van a por ciertos negocios a los que obligan a pagar una tarifa de protección asegurada. De momento nosotros nos hemos librado de semejante indignidad, pero es terrible que ocurra algo así. Es el dueño de Sigard's Outfitters, justo a la salida de la terminal del espacio puerto. Podríamos decir que es nuestro único competidor. La verdad, yo no creo que sea tan mala persona, pero no le cuentes a James que lo he dicho. Ok. No me pongo de parte de nadie. Solo quiero que terminen estas rencillas internas entre tenderos de Neon. Creo que mi marido se equivoca con Dietrich. Seguro que lo único que quiere es salir adelante. Pero no le digas a James que te he dicho esto. No le digas a Lo que James. se piensa Estás es al lado. tener duda de él. No me importaría ayudar a tu marido a solucionar este problema. ¿Sabes, James, que no comparte su cruzada? ¿Cómo estás tan seguro de que tu marido se equivoca? Es la sensación que tengo sobre Dietrich. Mm. Seguro que si paga a la seguridad de Neon es porque no le queda otra. Y no está en condiciones de luchar contra ellos, como espera mi marido. Oh, no, no quiero que te enredes tú también con esta tontería. Me encantaría ver a mi James contento otra vez. Antes me sonreía a todas horas, ¿sabes? Ahora anda siempre con cara de preocupación. Supongo que puedes hablar con él, si quieres. Pero a lo mejor te gustaría ver antes lo que tenemos en la tienda. A ver qué tienes en la venta. Estupendo. Y ya con esto cortamos esta parte y vamos a hablar con el loco. Está bastante tocho este, ¿eh? Mochila. Si hacemos comparaciones con la que tengo, es mejor esta. Lo que pasa es que no tiene muchos modificadores, por supuesto. Los cascos me da igual, atuendos. Ahí vienen pelotillas, como para la ciudad esta. Ese mola. Pero eso es más estética. Ayuda... no me interesa. Notas. No. Y recursos tampoco. Varios. Esto, ganzúa digital. Siempre que se pueda hay que comprar. Que tengas buen día.
Igualmente. Ok, vamos a hablar con James. Te doy la bienvenida a Nuils. Si buscas un artículo en concreto, Rosa y yo te garantizamos que superaremos siempre a la pésima selección de Sigurd. Sí, te da duro, ¿eh? Parece que tiene un problema con el negocio de Sigurd. Vaya, me parece que detecto cierta competencia por aquí. Una competencia sana es algo fundamental cuando se tiene un negocio. Sigurd, ¿qué es eso? ¿Sigurd's Outfitters? Venga ya, no tienes por qué fingir que no has estado en esa tienducha suya de la plaza, Payu. Lo entiendo, pero si lidias con una víbora como Sigurd, las prácticas comerciales normales se van por el retrete. Ese hombre no tiene ningún respeto por la comunidad empresarial de Neón. Se salta las reuniones de comerciantes y no participa en nuestras compras colectivas, pero lo peor es que paga a la seguridad de Neón para proteger su tienda. Y por algo en particular será, ¿no? Que tú sepas, no tiene otra opción. A lo mejor debería centrarte en tus asuntos. ¿Qué clase de reuniones comerciantes hablas? ¿Cómo mantienes tu negocio a salvo? Enfrentándome a los miserables que aparecen por aquí esperando que les entregue todo mi dinero. Me niego a que me echen del negocio o me obliguen a pagar por protección. Y bueno, quizás el otro no tiene las pelotas que tienes vos y por eso paga. Que mantenga a salvo su negocio me parece buena idea. Sí, claro, si solo te preocupas de ti mismo. Cada pago de Sigurd valida la corrupción de la seguridad de Neón. Está sentando un mal precedente que muchos comerciantes se ven obligados a seguir. Oye, perdona, sé que me pongo un poco intensito con estos temas. Intensito. Si me perdonas el arrebato y echas un vistazo, seguro que encuentras algo que te interese comprar. Ya te compré un par de ganzúas, hombre. ¿Has fijado hace poco una reunión con Walter? Iré a hablar con Sigurd a ver si consigo que entre en razón. Toda la seguridad de Neón está corrupta. La mayoría de los guardias están untados y los pocos que no lo están se limitan a cobrar su cheque y mirar para otro lado. Tienen a Neón totalmente bajo su control. Ni la seguridad del mismísimo colectivo Freestar tiene presencia aquí. De no ser por el puesto de comandos de Freestar, no habría un ápice de justicia en toda esta ciudad. Ok. Quizás sí, quizás no. Pagar 2.500 créditos. Estos créditos dicen que sí. Vamos a probar persuasión. La información no suele ser gratis. Pero me la vas a decir. Establezco Holy shit, falló. mucha gente, ¿sabes? No puedo seguirles la pista a todos. Voy a tener que pagar 2.500. A ver, tampoco es tanto, pero bueno. Vengo de parte de Walter. Seguro que él te puede pagar. Más Mierda. vale pájaro en mano. A ver, ratilla. No suelo Oh, y entró. paquetes de información, pero supongo que podría. Vale, no sé mucho, pero hice que uno de mis agentes libres siguiera al vendedor hasta su casa. Cubículo de sueño 1. Te anoto en qué unidad estaba. Hoy he tenido que echar de aquí a más colgados. Creo que no sabían ni en qué planeta estaban. Ok. Solo son chavales No te engañes, divirtiéndose. Rosa. La aurora no es diversión. Es un... La aurora no es diversión. Ok. ¿Qué será la lista? Y mírame ahora. Es por aquí. Ok, esta misión va a ser un poco más de chill, de ir y volver. No pinta que vayamos a tener mucha acción de disparar. Por lo menos no por ahora. Bueno, por aquí. Es grande el lugar, ¿eh? Luego lo voy a tener que ir explorando poco a poco. Pero ahora para el video vamos más tiro hecho a lo que sería la misión. Aquí. Inaccesible. Inaccesible. Para. ¿Qué me está marcando? Me está marcando allá. Me está marcando aquí. Ok, con ganzúa. ¿Me va a saltar la bronca?
Porque estoy desbloqueando esto. Probablemente sí, ¿no? Ah, ya está. Lo hecho está. Espero que puedas hacer eso antes de que nos descubran. Ok, a ver, encontramos algo aquí. Ordenador. Correspondencia personal. Pero hay ciertos objetos el empleador tiene que despertar el interés de otros. Sé que tienes un trabajo. Ok. No, esto no me interesa. Tienes que pensar en tu futuro y en los escasos días que te quedan antes de desactiven tus permisos de seguridad. Foto salto esto. Como has hablado, tienes que mover ese objeto tan rápido como sea posible. Cuenta con lo que están vigilando, es solo cuestión de tiempo que vaya a hablar por ti, tu colega. Ok. Algo tenía que transportar el loco y se veía que no era tan ilegal. Eufórica. 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 De momento no voy a entrar ahí. Ok, y ahora me imagino... Y ahora tenemos, me imagino que fijarnos en las seguridades de la puerta, porque ya contratamos la seguridad de... del club. Así que con esto ya me imagino que comenzará la reunión, ¿no? Deben estar acalambrados tanto bailar por aquí. Es una locura. Balcón VIP. Ábrete sésamo. Oh, mola, ¿eh? Cómo mola, la verdad, me gusta. 30 metros de aquel lado. ¡Oh, venga ya! ¿En serio? ¿En serio? ¿Algo interesante por aquí? Aquí. Ordenador. Tenemos que desbloquear. A ver. A ver, este de 3. Ahí me gusta más. Perfecto. Control remoto de la puerta. Añadido. Calendario, perfecto. Y ya tenemos todo, ¿no? Ahora me imagino que tenemos que regresar e ir a ver a Walter. No, ascensor. Ascensores. Pista de baile. Tungo, 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 tungo. Ok, ¿y ahora? Me imagino que sí, que tenemos que ir a ver a Walter, ¿no? Cuartel, sí. Walter está muy orgulloso de su negocio. Y bien que hace. Sus naves son de muy buena calidad. Ok. Ya está, hombre. Todo hecho. ¿Está todo listo? Sí, señor. Todo listo, vamos a esa reunión. Según parece, el vendedor está bastante desesperado. Debería darnos margen. Excelente, buen trabajo. Vamos al Astral Lounge. Adiós, cariño. ¿Te veo en la siguiente reunión de la Junta? Estaré echando un ojo a esta pequeña operación. Por si acaso. Buena suerte a todos. Ok. Let's go. Bajamos recepción y vamos directamente al bolichón, a la parte VIP. No
sé si... Me hacen venir hasta acá para decirle ya está todo listo, pero bueno. Podrían haber puesto algún tipo de móvil o algo para comunicarse, ¿no? Digo. ¿Cómo llegaste antes que yo, cabrón? Bueno, hemos llegado. No sé qué aspecto tendrá el vendedor, pero irá con un maletín de seguridad. Uno más grande de lo normal. Lo bastante como para contener el artefacto. Debemos separarnos. La contraseña para identificarnos como compradores es Ramsey y Travers. Ramsey y Travers. Usar la contraseña para identificar al vendedor. Vale. Los que descubrieron el gas neón. Ok. ¿Contraseñas? En otras circunstancias, Walter, creo que habrías podido ser un buen contrabandista. Recuerda, Ramsey y Travers. Nos vemos cerca del ascensor. Encuentra al vendedor. Ramsey y Travers. Tiene un maletín. ¿Has probado la aurora? ¿Esta? Te arrepentirás. ¡Una noche fantástica! ¿Será esta? No, no creo, ¿no? ¿Será posible? Y no es este más grande de lo sitio? común. ¿Qué? No ¿Qué? te oigo. No pasa nada. No debe ser eso, seguro. Ramsey y Travers. ¿Quieres bailar? De momento no, gracias. Aunque la música mola, ¿eh? ¿Te diviertes? Tungu, 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 tungu. Por aquí no hay nadie. No veo a nadie que tenga una valijita más grande de lo normal. Ah, aquí, este. ¿Estás bien? ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado bebiendo? ¿Se nota? No me digas. He oído que tenéis una reunión dentro de unos minutos, ¿verdad? En una de esas salas VIP tan pijas. Por cierto, me voy a ir yendo. Disculpa. Ok. Me imagino que con eso ya está. ¿Qué pasa? Acabo de ver pasar al vendedor. Buen trabajo. Ya estamos un paso más cerca. Me tienes que devolver el dinero cuando todo termine. Parece desconfiado, enfadado incluso. No es de extrañar. Al fin y al cabo es un trato con mercancía robada. Cualquier cosa puede salir mal. Bueno, antes de que entremos ahí, déjame repasar las reglas básicas. Va a pedir el doble de lo que hemos acordado. Es lo normal. Puede que intente irse. También es normal. No te preocupes por la cantidad que acabemos acordando. Los fondos discrecionales de Stroud Eklund son solo una nimiedad para ti y para mí. Nuestro objetivo es que acepte ese dinero a cambio del artefacto. Todo vale con tal de conseguirlo y que no acabemos muertos. ¿Te parece bien? Sí, menos la cara de la loca esta que se puso delante a bailar. Ok, llevar el trato y conseguir el artefacto. No voy a alejar mucho la mano de mi arma. ¿Qué pasa si se lía gorda? ¿Para eso estás aquí? Esperemos que nuestra compostura sea suficiente, pero coger el artefacto y salir corriendo también es una opción. Walter, ¿quieres robar, cabrón? Como la última opción. Tengo cierta reputación. Ah, ok, entonces está bien. Vale, vale, vale. A pagar lo que sea. Vamos. Ok, Se rumorea que Boralus, la DJ, anda lloriqueando por ahí porque ha perdido algo importante para ella. Ok, esa es una misión. Bueno, estamos aquí. ¿Eres Stroud? Pareces distinto en persona. Nuestras relaciones públicas insisten en hacer algunos retoques en las fotos oficiales. Es vergonzoso, la verdad. ¿Tu guardaespaldas va a quedarse de pie o se va a sentar? Me estoy poniendo nervioso. Me quedo de pie, asúmelo. Bueno, vamos a sentarnos. ¡Qué amable! No parece que estemos en el planeta que estamos. Relaja las tetas, cabrón.
Y yo con el traje. Entiendo que el objeto en cuestión está en ese maletín. Sí, eso es. ¡Qué sorpresa! Y sí, es el artefacto. Es algo único. Y sé que lo quieres. Tengo la cantidad que acordamos. Ha habido cambios. Quiero el doble. Lo que dijo ¿Y Walter. cómo me las arreglo yo? No lo sé, pero aquí tu guardaespaldas tiene equipo del bueno. ¿Por qué no se añade al trato? Ah, no. Deja de echarle el farol. Sabemos que necesitas venderlo rápido. Coger el artefacto, se fue a la puerta con... Se fue a la puerta por control remoto. ¿Cómo? ¡Seguridad! No te va a ningún sitio hasta que tengamos un trato. Hacerle señal de seguridad de Neon. El equipo de seguridad y yo tenemos un acuerdo. No interferirán. Como puedes ver, tenemos el control de la situación. Aprovecha nuestra generosidad. Coge el dinero. Muy bien, vale. Es todo vuestro. Espero no tener que volver a veros en la vida. Simple y llanamente cortita. Lo tenemos. Ha salido todo perfecto. Bien hecho. Hemos aplicado tácticas de alta presión, pero hemos logrado lo que queríamos. Hora de irse a casa. ¿Te parece? Sí, señor. Y se pagó lo que se acordó. Ni un peso más, ¿eh? ¡Alto, no os mováis! Oh. Estáis en posesión de un bien de Slayton Aeroespacial. No sé qué está hablando. Slayton debía de ser el propietario original. No hay por qué hacer esto. Todo está permitido en Neon, ¿verdad que sí? Entregad el objeto del señor Slayton, ¡ya! Persuasión, no hagas esto. No mueras solo por recuperar una piedra. Hacerle señal de seguridad de Neon. Seguridad. Nos están acosando. Atacar. Un tiroteo con matones corporativos. De mis aficiones favoritas. ¿Probamos la persuasión? Si no, de última, bueno. Es propiedad de mi jefe. Es todo cuanto necesito saber. ¿Vais a obligarme a disparar? Ya quisieras. Déjame hablar con Slayton. Seguro que podemos solucionar esto. Tu jefe no sabía lo que tenía. Si nos deja marchados, Constelación compartirá sus secretos. Encima es mucho, ¿eh? 2, 4, 6 necesito. Me estoy hartando de los imbéciles de esta ciudad. ¿Cómo no? Ok, vamos al primero. He venido a por Falló. la roca. No soy mensajero de nadie. Creo que podemos hacer algo. Tu jefe no sabía lo que tenía. Compartirá sus secretos. No. Espera. Esa. Así, bien agresivo. Vale. Pero no os conviene que Nicholas Slayton vaya a por vosotros. Buena suerte. Ha enviado hombres armados al Astral Lounge. Slayton va en serio con lo de conseguir el artefacto. Será mejor que salgamos del planeta. Y rápido. Y rapidito, Walter. Ni que lo digas. Muchas gracias, seguridad de Neon. Oye, hombre. No hagas tonterías con la mochila propulsora. Ya bastante tráfico aéreo hay. Ok. A ver si me dice algo. Slayton quiere matarte. Yo me largaría de aquí en la primera nave que saliese. ¿Pero por qué me quiere matar a mí si yo no le robé nada, hombre? Yo lo compré, entre comillas, porque lo compró Walter. O lo adquirimos por medio de Walter. Ok, bajando y a ver si se desmadra todo esto que va a pasar. Isa, algo ha Isa. salido mal, ¿verdad? Slayton ha puesto precio a vuestras cabezas. Ah, bien. Ha untado a las personas adecuadas e incautado vuestra nave en el espacio-puerto. Nos hemos quedado sin salida. Tenemos que hacer que Slayton nos deje en paz. Se suponía que esto iba a ser fácil, Walter. Ok, bueno, ¿quién es Nicholas Slayton? Vamos a descubrir quién es, Es ¿no? el CEO de Slayton Aeroespacial. Son fabricantes de sistemas, motores, propulsores. ¿Y cómo lo han pillado? De la misma forma que todo funciona en Neon. Con dinero. Con dinero. Aquí nada es secreto. Ok. Estoy de acuerdo. Hay que hablar con él en persona. Slayton Aeroespacial tiene oficinas aquí en la Torre de Comercio. Si Nicholas está moviendo esto deprisa, debe estar allí o cerca. Vayamos a la recepción, ¿te parece?
Veamos si podemos concertar una cita. Ok, vamos. No creo que se vaya a armar tiroteo aquí. No Lo te dudo metas en mucho. líos. No quiero tener que informar de un 10-15, ni de un 10-23, ni de un 10-72, y mucho menos de un 10-55. Aunque entonces no tendría que preocuparme de un 10. 98, ok. A ver, Layton espacial. A ver qué nos dice. Ok, seguridad, nivel 30, Ojito. Pinta que aquí sí se puede armar el desmadre, A ver qué nos dice. Bienvenidos a Slayton Aeroespacial. ¿En qué puedo ayudarles? Persuasión, necesito concentrar una cita con Nicholas Layton, atacar. Me temo que el señor Slayton es un hombre muy ocupado. Entraré por la fuerza sin el mejor medio, no me obligues. No dudo, la verdad es Layton. Espera mi llegada. Sí que parece haber un hueco en su agenda. Ok, bien. Walter Stroud, deseo. A ver, esto sí suma. Buen No. intento. Pero los CEO no entran por la puerta. Acuerdan citas. Shit. Ok. Tal No vez les vale mucho tiempo. buscarles un hueco. Déjenme ver. Creo que podemos hacer una excepción en su caso. El señor Slayton les atenderá. Usen el ascensor. Ok, muchas gracias, muchacha. ¿Quieres Hay concertar muchos una aquí. reunión? Yo llevo esperando entonces. Hay muchos guardias, Pinta que se puede desmadrar todo, como no. Todo depende de cómo hablemos. Esta no es la planta ejecutiva. Nos ha descubierto. Walter, coges lo que es mío y luego irrumpes en mi despacho. Una jugada audaz, pero fácil de contrarrestar. Me imaginé. Estamos atrapados. Hola, Walter, cariño, ¿estás ahí? ¿Isa? ¿Isa? No Me ha jodas. llevado tiempo, pero he conseguido sobornar a uno de los asesores de seguridad de Slayton. Me han dado acceso. Ah, bien. Muy bien, tenemos forma de salir. Cuando se abran las puertas, sigue sus instrucciones, ¿vale? Yo la instrucción he entendido. Soy consciente de la ironía que supone que siga diciendo será fácil, pero... Será fácil. Las puertas se abrirán en 3, 2, 1. Los guardias y empleados de Slayton están por todas partes. Id con cuidado. Usad el sistema de ventilación para moveros sin que os detecten. Hay una entrada a la derecha del ascensor en el que habéis llegado. Ok. No puedo subir. Mierda, así me va a detectar cualquiera. Menos mal que son medio tarambanas. Ahora. Dejaos caer y seguid el conducto hasta el final, pasando el cruce. Ok. Hasta el final. Hay un respiradero encima. Solo tenéis que subir. ¿Y ahora? ¿Listo? La habitación que tenéis debajo está despejada. Salid. ¿Qué pasó? Escucho un grito. La habitación que tiene abajo. Una de las puertas os dejaría al descubierto. Estoy desbloqueando una ruta segura. Abro la puerta a vuestra derecha y por ahí. ¿Por qué son esos gritos? Girad a la izquierda, pero no entréis por la puerta del final todavía. Hay un robot acechando en el pasillo. Esperad. Está cruzando por la sala. Ahora cruzad justo enfrente, entrad por la puerta. El equipo de seguridad está en alerta máxima. Ok. No vale la pena intentar escabullirse sin que os vean. Tendréis que luchar para salir. ¿Pero por dónde? Buah, ya se armó el tiroteo. Esperad.
tratando de apagar ese robot desde aquí. Dale, juego mierda. Por acá. Estoy recodificando los protocolos. Dudo que eso vuelva a funcionar. Este tira unos buenos pepones, pero... Ya se armó la gorda, ¿no? ¿Estás bien, Walter? Okay. Me llevo esto. Podemos dejarnos nada útil. Y no, ya que se armó el... ¡No puedo con esto! ¿Quién está gritando? La ligó uno que nada que ver. Pobre, bueno. Estaba del bando equivocado. Venga, ha llegado tu hora. Comete esa. ¡Hostia! Siento que tenemos la habilidad, me había olvidado. Bueno, what? A ver, móvete. Móvete, flaca. ¿Ves lo que decía? Puedo hacer flotar. Y mientras está en el aire, me lo cepillo un poquito. No saldrás de aquí con vida. Listo. Hay que aprovechar y agarrando un poco de munición. ¿Estás bien? Cayó Walter. Hasta que nos reventemos a todos, seguramente. Empleado... Ok, este nada. Vale. Ahí está la puerta. Por ahí deberíais poder salir fuera. Claro, pero Walter quedó tirado todavía. ¿No? No ganará. Hay una serie de pasarelas por las que se puede subir directamente a la planta ejecutiva. ¿Dónde está Walter? Bueno, pues después de... ¿Dónde está? Ah, ya está. Ya se levantó. Ok, y... ¿por dónde? Por aquí. Ya directamente salimos a Neon. Sube a lo alto de la torre de comercio. Por allá. ¿Qué ha sido eso? ¿Pretendías atacarme en traición? Ya me descubrieron, cabrones. ¡Que no se mueva! ¡Hostia! ¡A cubierto! ¡Te cortaré la cabeza! Aquí. Y volvemos a salir triunfantes. He oído algo. Hay más. No sé. Hay 3 más, pero no los veo. Hostia. ¿Dónde? What the fuck? ¿De dónde me están disparando? En el minimapa me lo muestra de allá, pero no veo a nadie. Ahí. Hay uno. Hostia. Puta que no veo nada. Encárguense de ese, cabrones. Está disparando arriba, pero no veo a nadie, ¿eh? ¿Y el que me disparó está por aquí atrás? ¿O huyó? No sé. Ok, tenemos que subir. Eso indudablemente. Bueno, parecía que la misión iba a ser pura cháchara. Y al final un poquito de acción ahí. Por aquí no hay que subir. Indica allá, pero ¿cómo subo? Por ahí.
Por acá subimos a la parte más alta, seguro. Hostia. Y ya parece que no hay más. Ahora tendría... Aquí es. Entramos nuevamente. Y aparecemos en el despacho del loco este, ¿o qué? No. Enfréntate a Nicholas Slayton. Ok, sí, tenemos que ir... Os encontráis justo detrás de los ascensores ejecutivos. Llamaré a uno en el extremo para que podáis pasar por encima. Hostia. Hello. ¿Sabéis? Son momentos como este los que hacen de Neón el mejor lugar para hacer negocios. ¿Robáis lo que es mío? Os atrapo en la ciudad. ¿Os coláis en mi despacho? Os encierro. ¿Dónde más se puede batallar con astucia, con apuestas de alto riesgo, sino aquí? Está loco el viejo. Diré a tus guardias que se vayan. Slayton, y libera mi nave. Atacad. Has cabreado a la persona equivocada. A mí. Tenéis lo que es mío. Yo, indirectamente, tengo lo que es vuestro. Estamos en... No, hombre, porque yo no te robé nada. Aunque yo cuento con algunas armas más de mi lado. ¿Probamos? Walter, tú soy gente de negocio, podés llegar a un acuerdo. Yo no me fiaría de tus mercenarios, no nos han detenido hasta ahora. Un argumento osado, sí, pero no resuelve nuestro dilema actual. ¿Puedo ayudar, quizás? Ambos somos hombres de negocios. Ahí lo dijo él. En la misma industria, además. Sí, empiezo a vislumbrar una oportunidad. Sin embargo, hay un detalle final que cerrar. El señor Musgrove, mi antiguo empleado y el ladrón responsable de nuestro afortunado encuentro, resultó capturado antes de vuestra llegada. Que decidierais su pena vosotros mismos sería una forma ideal de cimentar nuestra nueva colaboración. Pero nosotros, que decidamos, podremos dejarle ir. Es un ladrón. Que las autoridades se encarguen de él. Está claro que tú quieres matarle. Lo dejo a vuestro juicio. Habéis demostrado ser más que capaces de resistiros a cualquier vía de acción que haya intentado imponeros. Yo creo que te estás pasando un poco de la raya. Mi personal de seguridad ha traído a Musgrove a mi despacho. Seguro que volver a veros será una hermosa conclusión a vuestro anterior trato. La oportunidad de salvarle la vida a un hombre. Sé que probablemente él no haría lo mismo por nosotros, pero eso no debería importar. Ok. Vamos a salvarle el culo al batilla este. Oh, pero está bien jodido. Hombre. ¿No se activa? ¿Qué pasa? Ahora. No, tú. Slayton tiene un sentido del humor muy retorcido. Quiere que decida lo que se hará contigo. ¿Por qué le robaste el artefacto? Quiero la historia completa. Llevaba ya 10 años trabajando en ingeniería aeroespacial y van y me echan. Vaya que si iba a robar ese chisme. Te dicen que si tienes talento y te esfuerzas puedes llegar lejos. Pero la verdad es que todo va de quién consigue robar más e irse de rositas. ¿Dónde está el dinero de Musgrove? Slayton se lo ha quedado todo. Lo habrá metido en una de sus cuentas seguras. Arreglaré cuentas con él más tarde. Con arbitraje, abogados y todas esas tonterías.
Por favor, solo intentaba vender un producto, ¿vale? ¿No estamos todos aquí por eso? Sé indulgente. Nos hemos aprovechado de su iniciativa, a fin de cuentas, aunque hayamos acabado trabajando con el hombre al que robó. Te vamos a liberar. Vete de Neón mientras puedas. Todo el mundo foba. Pero a ti te han pillado. Vas a ir a la cárcel. Estás muerto. De todos modos, acabemos ya con esto. A ver, lo podemos mandar a la cárcel. O lo liberamos. A ver, tampoco lo podemos liberar así como así. Porque el otro no lo va a querer. Pero todo el mundo foba. Pero a ti te han pillado. Vas a ir a la cárcel. Eso es ser indulgente también, por supuesto. A ver, el que roba, las pagas. Nosotros, a ver, también estamos haciendo cosas entre comillas ilegales. Sabiendo dónde nos estamos metiendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo liberamos, vaya. Gracias. Aprovecha para darle un vuelco a tu vida. Puede que no te surja ninguna oportunidad más. Una excepcional muestra de compasión para esta ciudad. Muy bien. Lo arreglaré con las autoridades. Podéis iros. Hora de irse. Seguiremos hablando en la nave. ¿Pero qué pasó? ¿Y ya está con el artefacto? ¿Ya porque sí? ¿En serio? Ha sido una buena reunión. Muy productiva. O sea, quería chicha el viejo y que decidamos nosotros al final. Bueno, está loco como una cabra, eso es indudablemente. Ahora nos podemos retirar, ¿no? Nina, el señor Slayton no tiene más que hablar contigo. ¿Quién me dijo eso? Ah, esa, ok. ¿Hay que subir? No, bajar. Por aquí. No, hay que subir. Ya estoy perdido. No, sí, parece que teníamos que bajar, pero... Y esto me lleva al mismo lugar. What? A ver, para. Acá había un ascensor. ¿Y cómo salgo? ¿Qué necesitabas? Salir de aquí. Muy bien. ¿Y ahora, gente? Y eso conecta con eso y ya está. Estamos al horno. A ver, por aquí. Por aquí. Listo, recepción. Grande de huevos el lugar, ¿eh? Ok, ¿y ahora nos podemos ir o qué? James Newell deberían darse con ojo. Está dando problemas. En Neón, dar problemas no sirve de nada. Ok, otra misión secundaria. No me gustan tus... A ver, para. ¿Qué es esto? Igual me resulta raro de... Bueno, sí, decidiste dejarlo ir. Muy bien, eres compasivo y vete. Resulta... ¿Qué? Oh, ok. Pensé que iba a pasar algo. Me llama poderosamente la atención, pero bueno, a ver qué dice la misión. Ve a la nave. Claro de huevos. ¿Se va a torcer toda ahora o no? ¿O vamos bien? ¿Por qué me marca ya? El afán por hacer de este un lugar habitable es pasmoso. ¿A 30 y pico de metros? Ah, ya no hay nada. Cuando se trata de ganar créditos. Además dice que vaya a la nave. Voy a la nave. ¿Que por qué me marca ya?
Sí, vea la nave, dice. Pero no entiendo por qué me marca ya. No sé si será un error o algo. A ver. Cabina. Dios de esta nave. Un trato con el hombre que nos quería muertos. Supongo que se puede considerar una victoria. ¿Qué opinas? Tenemos el artefacto, es lo único que importa. Personas hostiles haciéndose cosas hostiles entre ellas. Vaya ciudad. Tu mujer y tú hacéis una buena pareja. Gracias. Supongo. Algunos dicen que Isa es una joya, pero para mí es más que eso. No sé cómo explicarlo. Hay un yo, un ella y un nosotros. Y no vendería ese nosotros ni por todos los créditos de Neon. Tienes mucha suerte. Y me alegro de que seas consciente. En conjunto, ha sido un gran éxito. Gracias por dejarme acompañar a la nueva estrella de Constelación. Sí, me he puesto sentimental. Perdona. Venga. Habla con Walter. 10.000 de crédito, nice. Ahora tenemos. ¿Has pensado en lo que te pregunté respecto a Cora? ¿Te refieres a lo de mantenerla presa en la logia en vez de dejar que campe a sus anchas? Sigue diciendo que no. Sabes que no lo dije con esa intención. Solo sugería que dejaras que Mateo cuidara de ella. Tal vez hasta pueda seguir con la educación de Cora. Estar ahí fuera conmigo es mejor educación que la que cualquier libro podría darle. ¿Has pensado siquiera en qué opina ella sobre la cuestión? Los dos queremos lo mismo, Sam. Queremos que esté a salvo. La única forma de asegurarme de que Cora esté a salvo es que no se aparte de mi lado. Lo siento, Sara. Lo tengo claro. Me apetece un poco de aventura. Ok. Sí. ¿Se puede ir más rápido que la velocidad de la luz? Sin hacer trampa. Y ahora andamos detrás de los templos. ¿Quién le iba a decir? Es emocionante ver que esta pequeña misión da sus frutos, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Los artefactos son una cosa, pero esto... Bueno, esto no podemos divulgarlo. ¿Te imaginas si esto se llega a conocer? Sería el caos. No hay razón para pensar que alguien vaya a enterarse. Así que estáis diciendo que no tendría que haber dado esa entrevista. Si le digo eso se vuelve loco. Si pensabas que encontrar los artefactos era un desafío, imagínate hacerlo con todos los sistemas colonizados buscando hacer lo mismo. Eso es cierto. Tenemos que averiguar qué significa todo esto antes de que lo haga otro. Supongo que debemos estar agradecidos de ir con ventaja respecto al rebaño, por así decirlo. De momento, no hay indicios de que otros se hayan dado cuenta de lo que hacemos. Esperemos que eso no cambie con esta nueva habilidad tuya. Ok, y nada más. Recuerda, nos representas a todos. Ok. Sí. Y despegamos y me imagino que tengo que ir a la logia, ¿no? ¡Hey! Despega de Neón, me dice. Me Okay. alegro de verte. Igual, Sam. Me alegro de verte. Está guapa la ciudad. Debe haber un montón de cosas y un montón de misiones así de contrabando y demás que debe haber. Que las cosas de contrabando se pagan muy bien, por cierto. Pero bueno, eso ya lo veré luego. De momento quiero ir avanzando con esto. Tratar de hacer alguna misión de facción. También no vendría mal. Porque esas no son la misión principal, pero pinta que son muy buenas también. Órbita estable. Hostia, ¿y eso? Helix. Mi gente ha matado por menos en otras ocasiones, pero te doy una oportunidad de entregar el artefacto y apartarte de ese camino. What? ¿Y esto qué es? No reconozco ese tipo de nave para nada. Diseño de nave. Nuestra nave tiene un diseño que no... Vuestra nave tiene un diseño que no existe y no reconozco el material. Identificaos. No queremos hacerte daño. No te llevará lo que es mío. Diseño de nave. Es mucho lo que ves, pero nuestra nave
es obra de un poder que no alcanzas a comprender. Su semejanza con las vuestras nos ayuda a ocultar nuestra presencia. Somos los estelares. Los estelares. No mereces poseer los artefactos. Nadie, y menos vosotros, determina qué nos merecemos. Decidnos, ¿qué son los artefactos? ¿Para qué sirven? ¿Los hicisteis vosotros? ¿Qué os da más derechos sobre ellos que a la humanidad? Responder a eso es precisamente lo que no podemos permitir. Si no abandonáis esa sed de conocimiento, os ahogaréis en ella. Me dio un misterio esto, pero bárbaro, qué guapo. Al menos decidnos más sobre quiénes sois. Llamaos como queráis, para mí no sois más que ladrones. Lleváis mucho tiempo observando. Quiero saber quién sois. Cuanto más comprendáis, más daño causaréis. ¿Cómo es posible que sea peligroso saber qué sois? Se trata de mantener la distancia. Si interferimos ahora es porque es necesario. No me gusta lo que veo en los escáneres. La energía que emite esa nave es muy superior a lo normal. Si hacemos girar ahora el motor gravitacional, tendremos una oportunidad. Ok. Maniobras evasivas, larguémonos de aquí. Voy a expulsar el artefacto que se lo queden. Les voy a convertir en polvo espacial. Seguramente la vamos a palmar, pero podríamos tratar de probar, ¿o no? No. Mejor maniobras evasivas. Saldremos de esta. ¡Agárrate! Vamos, Walter. Cuando tengas tiempo, Nivel 30. me gustaría hablar contigo. Ah, se fue, ¿eh? ¿Le hago daño? Le hacemos daño. Nah. Vos te venís conmigo. Nosotros no nos vamos a escapar. Le vamos a reventar, papu. Uy, ¿se escapó? What? Ahí. Dale los motores. ¿Me puedo quedar con esa nave? Decime que me puedo quedar con esa nave. A ver. Los motores ya están. Cúrate. Cúrate. Listo. No se puede... Ok, le reventamos el motor, pero no le podemos... Pensé que me iban a reventar. Que te den. El sistema de salto. Nunca he oído hablar de esos estelares. Y la zona especulativa de mi cerebro está que echa humo. Tenemos que volver a la logia de inmediato. Hemos reparado nuestro motor gravitacional. Que analice los datos de los sensores de la nave. Todos van a querer dar su opinión sobre esto. Cierto, no debemos demorarnos. Eso sí, me reventaron un poquito, digo, ¿no? Cabronazos. Ok, tenemos que volver. Alpha Centauri. Ya me dio muchísimo más misterio. Holy shit, mucha más intriga. Necesito tratar contigo. Ahora lo hablamos, Sara. Primero lo primero, vámonos de aquí. Ok, se escaparon en el último momento. Pensé que lo íbamos a destruir. Yo estaba a ver, lo podría... Quizás no lo íbamos a destruir nunca y siempre se escapan en el último momento. Pero yo trataba de ver si se podía embarcar y quedarnos con esa nave. Atención, está entrando el espacio de las Colonias Unidas. Mantenga el rumbo y prepárese para un escáner. Vamos, vamos. Listo, ya estamos. O sea, no eran humanos lo de esa nave. Pero no creo que sean tampoco los creadores de los templos. O por lo menos esa es la sensación que me dio. Además hablaban como humanos, pero no sé. Ya nos iremos entrando poco a poco. Las salvajes me gustan más que esta ciudad.
Al menos allí es fácil identificar. Ya nos enteraremos poco a poco. Pero ya me dio mucha más intriga. Y te lo juego, me está atrapando, Val. Me pregunto qué habrá pasado mientras no estábamos. Ok. A ver qué dice Noel. ¿Qué tal por Neón? ¿Estás bien? Quiero que eche un vistazo a los datos de los sensores. Vale. Empezaré ahora a transferir los datos. Espera, que lo pongo sobre la mesa. ¿Eso es un prototipo? No. Ese material no es nada que... ¿Qué es? Venid todos a ver esto. Ok, ahí aparece la nave, ¿no? ¿Me puedo sentar y verla? Así sentadito. No es de las facciones ni de la flota carmesí. ¿Será tecnología militar secreta? ¿Qué será? Se hacen llamar los estelares. Nos exigieron entregar el artefacto, como si fuéramos niños jugando con las cosas de sus padres. Sí. Me voy a levantar porque no... No, en ningún recoveco de los sistemas colonizados. Quizás sea una colonia humana distante que acaba de aparecer. U otra casa varón. Lo dudo mucho. ¿Estamos ignorando lo evidente? ¿No será un grupo desconocido hasta la fecha que sabe de los artefactos? Venga, lo digo yo. Vida inteligente alienígena. O seres extradimensionales. Los creadores originales procedentes de los confines del espacio. O voy más allá. ¿No son la metáfora de los ángeles vengadores que vienen a alejar a la humanidad del conocimiento prohibido? ¿Qué más? ¿Alguien opina algo más? ¿Noel? Esta persona está ocupada. ¿Qué pasa? Además quedó Sara ya. ¿Sara? Tenemos muchas teorías, pero nada concreto. Solo que andan detrás de los artefactos y que están dispuestos a conseguirlos por la fuerza. Estoy con Sam. Ese diseño naval podría ser humano fácilmente. Lo que decía Buffett está claro de los artefactos. No son humanos. A mí me parece que son humanos, pero no sé. La metáfora de Mateo tiene mérito. Actuaron como si nos estuvieran juzgando. O lo que dijo Walter. Estaban haciendo de padres preocupados de que sus hijos jueguen con algo que no entienden. ¿Nos quieren intimidar por nuestro propio bien? No me suena a una intervención de la gracia divina, no. Noel, empieza a analizar todos los datos de los sensores de la nave. La onda gravitacional que causaron, los escaneos de las armas, escudos, todo. Vamos a ciegas. Tenemos que averiguar todo lo que podamos sobre ellos, incluido un modo de combatirlos, por si acaso. Prácticamente nos reventamos, Sara. Seguimos con el plan, reunir los artefactos. Es más importante que nunca, ahora que una inteligencia que no conocemos ni comprendemos los anda buscando. Cierto, hay que continuar para averiguar más. Que todo el mundo se prepare para un combate, no creo que se detengan. ¿No deberíamos intentar localizar a los estelares por si quieren hablar? Dudo que quieran hablar. Esa nave puede estar en cualquier lugar del espacio profundo. Aun teniendo suerte, un salto gravitacional y los perderíamos. Lo único que podemos hacer es ir con más cautela, pero no vamos a parar. Esto puede acabar siendo una carrera que no podemos perder. Vladimir, ¿el ojo ha detectado algo nuevo? Algunos pequeños destellos en la oscuridad. Te los puedo pasar en cuanto quieras. Ya nomás. Muy bien. Buena suerte a todos. Tened cuidado ahí fuera. Ok, añade el artefacto a la colección. Uno más. No pasa nada, solamente se une. No sé cuántos artefactos hay realmente. Ahora hablamos, ahora. Tiempo mirando los escaneos. Veo los sistemas estelares orbitando en mi cabeza. Ok, Vladimir. Menudo susto tuviste con esos matones del espacio. Los estelares sí que saben entrar en escena. ¿Todo listo para volver a salir? El ojo puede ayudarte a encontrar los artefactos, pero está ciego ante los nuevos competidores.
Todo listo. Dame los datos de los artefactos que tengas. Está bien. Comprueba la seguridad y las esclusas vayas donde vayas, ¿vale? La exploración en sí ya es algo peligroso sin un malvado grupo intentando matarte. Ok. Tenemos 2 lugares nuevos. ¿Dónde está... ¿Y Sara? ¿Se fue? Dijo que quería hablar. Hasta Mateo. A ver, misión. Rumbo al ignoto. ¿No se llamaba así la misión anterior que hicimos en el video pasado? Rumbo al ignoto, sí, acá está. Ok, tenemos 2 lugares. Ve a Sirio 2. Vamos a tratar de hacer esos 2. No sé si vamos a tener de estos locos, los estelares, tocándonos las bolillas mientras tratamos de conseguir los artefactos o las nuevas habilidades. Vamos por la nave. Pero si no, bueno, vamos a buscarlo rapidito. Y ya creo que con eso voy a dar por finiquitado el día de hoy, pero vamos a ver. De nuevo en nuestra nave. Ah, Tengo cierto. algo para ti cuando tengas un momento. Ahí voy. Eso. Ahora quería hablar conmigo, aparte que se ve que me quiere dar algo. Móvete. ¿Dónde está Sara? ¿Ah? Ahí. ¿Recuerdas nuestra última conversación cuando me dijiste que con los artefactos era como atravesar la galaxia entera al instante? Sí. Pues me dio que pensar, así que me sumergí en nuestros archivos y empecé a buscar entre registros antiguos de Constelación. Que no estuviese familiarizada con la experiencia que describiste no significaba que también fuera el caso para mi predecesora. La primera vez que mencionas a tu predecesora. ¿De verdad? Pues ya es raro. Después de leer esos registros, empezaron a volverme todos los buenos recuerdos del tiempo que pasé con Aya. Aya debió ser una persona increíble. ¿Aya? Aya Mamasa era la más joven de Constelación. Aya Mamasa. Solo tardó 15 años en convertirse en presidenta. Lo siento, a veces me meto tanto en mi propia burbuja que se me olvida que no fui la primera. Como siga diciendo esas cosas, me entrarán celos. Aya debió ser una persona increíble. Creo que estamos creando nuestros propios buenos recuerdos. Vaya que sí lo era. Aya fue la que me enseñó cómo funcionaba Constelación y miró por mí tomándome como su protegida. Puede que solo quisiera tenerte vigilada a la novata, a la presidenta, sino que a la novata, eso me suena de algo. Que te emparejaran con tu jefa tuvo que ser todo un honor. Sí, eso pensé yo también. Por eso adopté sus métodos. Lo cierto es que Aya y yo registramos bastantes descubrimientos juntas. Pero los viajes en sí son lo que nunca olvidaré. Me identifico con ella. El viaje me aburre. ¿Descubristeis las dos algo que pueda conocer? Catalogamos fenómenos estelares inusuales, mundos habitables y algunas formas de vida únicas. Pero nada de lo que fuera a informar la NSC. Me identifico con ella. Exacto. Para mí, lo mejor eran esos momentos de tranquilidad. No había nada como relajarse y observar cómo el espacio se curvaba mientras Aya me contaba historias geniales para pasar el rato. Creo que esa forma de aislamiento acogedor es la mejor forma de conocer a alguien. Ok. Me he dado cuenta, entiendo. Está bien saberlo. Aislamiento acogedor. Bah, ya me he Me dado lo cuenta. tomaré como un cumplido. Gracias. Tanto hablar de Aya me recuerda que el tiempo que pasé con ella fue un regalo. La echo mucho de menos. Ok. ¿Está muerta? No, se jubiló.
Ahora vive en Porrima 2, creo. Porrima 2. Ahora que lo pienso. Y encima, ¿cómo si suena? alguna vez pasamos por Porrima. allí, quizá podríamos visitarla para que te la presente como corresponde. No estaría mal. Capaz que nos pueda dar unos buenos datos. Pero Aya se fue a Porrima, gente. Se fue a Porrima. Así está, debe estar la doña. Ok, haré todo lo que pueda para que nuestros viajes sean igual de agradables. No sé, será difícil llegar a ese nivel de... Ok, bueno, con un poco de suerte. ¿Estás segura de visitar allá? ¿Sería tan... ahora sería tan buena idea? No te preocupes, no hay rencores entre nosotras. Lo peor que te puede pasar es tener que escuchar la tabarra que te vamos a dar hablando de los viejos tiempos. Ok. No espero que seas una copia exacta de Aya. Tú sé cómo eres. Mira, está claro que compartimos la misma sed de descubrir qué hay ahí fuera. Y eso, bueno, es lo que más me intriga sobre ti. Insinuación. Me gustaría descubrir más sobre lo que tenemos juntos aquí. ¡Opa! No sé si merezco estar tan cerca de alguien ahora mismo. Si supieras las cosas que he hecho, la forma en la que he vivido, creo que tu opinión sobre mí podría cambiar. O quizás no. Por favor, dame algo de tiempo. Tengo que irme. Ok. Tranqui. Mencioné un poquito, tampoco es que te propuse matrimonio. Ok, vamos directamente a estos dos nuevos sitios que nos indicó Vladimir y a ver si tenemos alguna resistencia o solamente es obtener algún Despegando. artefacto o habilidad nueva. Ok, gente, a ver, estamos llegando aquí y en teoría, a ver, encender la luz que no se ve un culete. En teoría tenemos que buscar un artefacto, no hay templo aquí. ¿Qué es? Uranio. ¿Es algo útil? Venga. Níquel. Cada vez que se pueda hay que escanear y juntar los recursos que se pueda, por supuesto. Un montón de rocas. Uranio, hierro, nice. Venga. Ok, esto va a ser una cueva seguro. ¿Qué es esto? A ver. Desconocido. Ah, no, eso es para allá. Ok, sí, es una cueva. Con un poquito de humillo. Así debe estar Aja en Porrima. Ok, níquel. A ver, enemigos aquí. Pinta que nope. What? Me dice que suba. A ver dónde es esto. De momento pinta que no va a haber nadie aquí. De momento. Y no hay nadie. Directamente. ¡Hostia! Sí. Está lo de los estelares esto. Cómete una granada, cabrón. Además, ¿sabes qué? Mira cómo uso la habilidad. Pimba. Ah, pero desaparecen. Ok, sí parece que son algo... Tienen que ver algo con los artefactos, ¿eh? Porque lo están como protegiendo, no es que lo están... juntando y se lo llevan. Ya no creo que sean los creadores, pero ¿a qué más le tengo que dar? Ahí. Ahora. Artefacto.
ahora tenemos que ir a buscar el otro artefacto. Y seguramente alguno me va a pasar lo mismo que ahora. Va a aparecer alguno para poner resistencia. Ok, vamos a ponernos en marcha, vamos directamente a la nave y vamos a buscar el siguiente artefacto. Ok, estamos aquí. Vagabundo pirata. ¿Es la flota carmesí? ¿Es de la flota? ¿Vamos bien? No tenemos que pelear con nadie. Siempre en busca de un nuevo objetivo. Sí. Nice. Ok, no vamos a tener que pelear con nadie aquí. Puesto de escucha abandonado. Esto va a ser sencillito y rápido en teoría. Me parece un artefacto aquí, qué raro. ¿Seguro? Ya he mirado y ahí no está. Mira, si el jefe dice que está aquí, está aquí. 90 y pico metros por allá. Se ve que es grande de huevos el lugar. Mientras fluyan los créditos, la vida es fantástica. Eso es cierto. Nadie puede detener a la flota carmesí. Ok. Y aquí, en la cueva directamente. Super easy. No va a aparecer. Sí, aparece. No, hombre. A tu casa. No apareció nadie más, ¿no? No. Ok. Liberamos el artefacto. Y ya estamos, ¿no? Claro, si no estuviéramos con el tema de la flota carmesí, hubiéramos tenido toda una buena batalla ahí. Listo, tenemos los dos artefactos. Me imagino que tenemos que regresar a hablar con Vladimir, ¿no? No, tenemos que añadir los artefactos a la colección. Ok, vamos para la logia, gente. Hace tanto me gustaría Ok. comentarte algo cuando tengas tiempo. Ahora, Andreja. Primero vamos a dejar los artefactos. Sobre algo cuando tengas un momento. Ok, Walter. Y colocamos los Mira lo artefactos. lejos que hemos llegado. Todo esto nos está sobrepasando. Los estelares, las visiones de los artefactos, la música. ¿Valdrá la pena? Seguramente. Mateo, ¿tienes una crisis de fe? ¿Tú? ¿Y si los estelares tienen razón? ¿Y si la caza de los artefactos es una misión inútil, condenada al fracaso y al desastre? ¿Crees que estamos actuando mal? Solo queremos respuestas. ¿No es por eso por lo que nos unimos en un principio? La noble empresa del descubrimiento. Yo también me pregunto si todo esto vale la pena. Noel tiene razón, no podemos dejar de ser quienes somos por ahora. Será mejor que dejéis de que nos ahoguen la seriedad. Esta, voy por Estoy Noel. de acuerdo. No podemos renunciar a la misión cuando se pone difícil. Lo siento. No quería hacer sentir mal a nadie. Es la preocupación la que habla por mí. Solo espero que este viaje no nos convierta en algo en lo que nuestros yos actuales no se podrían ver reflejados. Siento interrumpir, pero he de pedirte un favor. Gran parte del equipo del Ojo ya está obsoleta. Si queremos encontrar artefactos más lejos, hay que trabajar en eso. Sara y Walter ya me han dado el visto bueno para los materiales, pero necesito manos. Escaneo, la verdad es que me impresiona que el Ojo haya podido vender así hasta ahora. Me gustaría ayudar e iré para el Ojo. Ok, a ver este. Es una estación vieja. Ya estaría para jubilarse si fuera humana. Ha habido que modificarla mucho para que captara las anomalías. Ya te lo desarrollaré. Me preocupa que las piezas que necesitamos no encajen bien. La compatibilidad tiende a perderse con los años. Hacen falta más manos que las tuyas y las mías. He hecho la ronda. Ya hay unos cuantos yendo para allá. ¿Podemos hablar un momento? Ok. Oye, tenemos que hablar cuando estés libre. Joder, todos quieren hablar conmigo. Nuevas preguntas. Pero no me importaría alguna respuesta de vez en cuando.
A ver, Nos vamos a hablar vemos con en el todo. ojo. ¿Es que están yendo todo en el ojo? A ver, Buffett, ¿qué dice? Cualquier cosa que nos acerque más a los artefactos me parece buena idea. ¿Solamente eso? Nos vemos en el ojo. Ah, ok. Directamente allá me van a hablar. Ok, gente, estamos aquí. Ahora tengo que hablar con todos, me imagino. Ayuda, comandante. A ver qué pasa aquí. Hola. A ver qué dice. ¿Te importa ayudarme a soldar estos paneles? Venga, va. Suelda el panel, pero empieza a salir humo por detrás. Ah, echaba de menos venir aquí. Deberíamos visitar más hablar. Oh. Bueno, a veces las cosas no salen. Eso es cierto. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Por aquí no. Pues eso no era lo que tenía que pasar. Ok, Vladimir por ahí. ¿No había más? Ok, se ve que tenía que elegir alguno, nada más. A ver, ¿qué pasa, Vladimir? Cogí un par de llaves. Usa las llaves inglesas. Tengo que cargar unos cuantos todavía. He estado remoloneando. Tengo el hombro dolorido. Solucionado. Ve a ver quién más necesita ayuda. Ahora. ¿Has fijado los cables mal? La estación está en rojo. ¿Ha habido algún problema con las reparaciones que hemos hecho, Sam y yo? Peor del que había previsto. Me imaginaba que algunas partes eran dudosas, pero esto va a llevar más de un rato. No te voy a dejar tirado, Vladimir. Cora y yo podemos quedarnos hasta que el ojo esté al 100%. No hace falta martirizarse, pero me alegro de contar con la ayuda. En cuanto a ti, mientras le damos una pasada al ojo, te hablaré sobre otro asunto cuando tengas tiempo. Decime nomás, hombre. Desembuche. Que nadie se alarme, pero tenemos más competencia. Y no de estelares, de un coleccionista rival. El capitán Petrov tiene una nave de saqueo llamada Scout. La dirige como un palacio de curiosidades y tiene un nuevo trofeo en su colección. Holy shit. Doy por sentado que no nos cederá fácilmente. He hablado con él a través de mi contacto para hacer un trueque honrado. Dice que la roca no está a la venta. Creo que habrá que tirar de palanca y saco para este. ¿Quieres decir que habrá que robárselo? Yo ya dejé atrás la vida de calavera. Sé lo que te estoy pidiendo, pero tiene el botín tan aferrado que no va a haber otra manera de sacárselo. No te voy a enviar a birlar por tu cuenta. Quiero que Sara te acompañe esta vez. Iréis mano a mano todo el viaje, así que asegúrate de prepararte bien. Ok, todo listo, partiremos ya, necesito algo de tiempo. ¿De verdad crees que tenemos que robarlo? Como siempre decimos, cada miembro de Constelación actúa por cuenta propia. Dejaré a vuestra elección la forma de proceder. Ok. Buena suerte ahí fuera. Bon voyage. Ok, y ya directamente tenemos que viajar a la nave esta, a la Scout. Bueno, gente. Han pasado un par de cositas. Empezó un poquito ahí el tema de la misión esta en Neón. Que por cierto, la ciudad guapada. Pero después, bueno, hubo un par de tiroteos. Aparecieron estos estelares que, curioso, no son humanos. O sí son humanos, pero no son humanos de la actualidad, sino del futuro. Me estoy haciendo unas teorías súper locas en la mente en este momento. No sé si son los creadores de los artefactos y los templos, o son como los que los custodian, por así decirlo. Me está dando bastante monos descubrir cómo va la cosa. Pero bueno, por hoy yo creo que vamos más que suficiente. Así que nada, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.